Si alguien tiene o tiene alguna pregunta que hacer, pues es el momento. Si hay preguntas. Bueno, respecto al tema del impuesto al sol que ha surgido, esa es una clara traba política ligada a intereses espurios de compañías eléctricas que están empezando a ver a la pequeña instalación fotovoltaica como un rival. Ven perfectamente claro que el riesgo de que la sociedad multiplique instalaciones propias y no tome energía de la red, sino que además pueda dar energía porque le sobra, eso es un riesgo para las grandes compañías. Y de hecho, ya lo están sufriendo porque los efectos de esas instalaciones que tienen medio paradas, sus cuentas todavía disfrazadas van a pesar muy sensiblemente. O sea que el pequeño instalador y el pequeño consumidor, el ciudadano, empieza a ser un problema ya para las grandes compañías. Así que lo tenemos bien fácil. Si Gamesa se integra en Siemens, ¿qué va a pasar? ¿Nos quedamos a cero patatera? No exactamente, porque están... Bueno, yo no soy Gamesa, he sido trabajando en Gamesa y ahora estoy en una filial, pero no tengo demasiada información. Pero da la impresión de que Gamesa va a permanecer como Gamesa. Además, Gamesa y Siemens son empresas muy complementarias. Gamesa es una empresa muy especializada en instalaciones en tierra y Siemens es el gran actor de instalaciones en el mar. Y Gamesa, bueno, todo a entender que va a subsistir como una empresa española. Lo que pasa es que la propiedad será mayoritariamente de Siemens, eso es lo que se va a producir. Pero la empresa tendrá su sede en España y mantendrá una cierta autonomía. No tenemos mucho que aprender de los alemanes. Parece una bilbainada, pero no tenemos mucho que aprender. ¿Alguna pregunta más? Yo he sido siempre, digamos que, contrario, porque me cabrea mucho el que hay que estar constantemente creciendo, y parece como que esto no se agota nunca, ¿no? Pero crecer es consumir y destruir, y llega un momento que yo siempre he pensado que el sistema se colapsa y muere, ¿no? Con todos los recursos que tenemos, con toda la tecnología que tenemos actualmente, con todo el bienestar que nos sobra, o sea, que ya tenemos tantos aparatos que nos molestan, ¿no? No se puede hacer una economía, a los economistas, de crecimiento cero y repartir mejor, o sea, ya, ¿para qué queremos más? Mi abuelo se sentaba en una silla de madera y yo en una butaca aquí que ya me duele el culo también. O sea, lo del crecer por crecer, más energía para crecer más. Bueno, ya vale, ¿no? Ya. Bueno, pues sí, yo también soy de la misma opinión y de hecho yo creo que muchos nos preguntamos por qué estamos en este sistema consumista tan absurdo, ¿no? Hombre, hay mucha gente que... Bueno, hay muchas dinámicas, digamos, estas de alimentación en lo que llamamos capitalismo que nos bloquean y nos meten en esa espiral y no sabemos salir. O sea, el capitalismo yo creo que ha sido una teoría económica, una ideología, una forma de vivir fantástica para la cuesta arriba de las fósiles. Porque es un sistema que se basa en el crecimiento. O sea, bueno, por ejemplo, el préstamo con interés. Tú tienes en el banco un dinero, ¿no? Y entonces te dan un interés por ese préstamo. Si lo sumas al capital, el capital es más grande. Y entonces el interés es más grande. Y luego el capital es más grande, el interés es más grande. Ese crecimiento de crecer cada año un tanto por ciento es lo que se llama crecimiento exponencial. Y en ingeniería de control eso es una recta que va así y de repente sube y se explota, ¿no? Es explosivo el crecimiento. Los ingenieros huyen de eso como de la peste, porque cuando una cosa empieza a crecer así lo llaman inestabilidad y entonces algo se rompe en algún momento dado. Claro, el préstamo con interés es una de las dinámicas del capitalismo que nos fuerza a crecer. Porque si el banco cada vez tiene, o sea, una persona cada vez tiene más dinero, pues al final tiene que haber una economía por detrás
física, real, que respalde esa masa monetaria y que haga que la gente siga invirtiendo y que la gente siga metiéndose en negocios. Entonces nos hemos metido en una economía que es muy difícil salir de ella porque está basada en la inestabilidad. Y si no hay una base material debajo que la sustente, pues empieza a haber crisis, altibajos, y esto no funciona, no se fían los inversores de que hay algo serio debajo, y entonces hace cataclor. Y bueno, pues ha sido una economía, yo creo que ha funcionado con sus cosas buenas, malas, injustas, no justas, pero que, claro, cuando se encuentra con los límites del planeta no sabe qué hacer. Y llevamos 40 años de eso que llaman desarrollo sostenible, intentando cuadrar el círculo y decir, bueno, crecemos económicamente pero con menos recursos naturales. Crecemos económicamente pero sin contaminar. Y hemos visto que no funciona, que los rendimientos son así y el crecimiento es así. Entonces, claro, en algún momento eso quiebra porque por mucho rendimiento que tengas, pues llega un momento en que se quiebra. Y bueno, yo la verdad es que quería aprovechar también, bueno, la verdad es que cuando he visto los cuadros que ha puesto Luis, me he llevado las manos a la cabeza y me he santiguado y... ¿Cuál, los cubos? Los cubos. Bueno, yo creo que de verdad, por favor, que la Fundación de Energías Renovables... Ese gráfico no es mío, ¿eh? Ya, sí es de Greenpeace. Los estudios de Greenpeace los hizo hace tiempo, son extremadamente optimistas. No sé, cuando hacían la estimación para España, por ejemplo, decían toda la superficie de España cubierta con paneles solares. Bueno, menos parques naturales, ciudades y no sé qué más. No, eso no es un potencial realista, por favor, afinad un poco más. Yo de verdad os emplazo a que miréis los estudios de nuestros grupos, que a mí me parece que son bastante más sensatos, porque o sea, las renovables son el futuro, sí es verdad, tenemos que ser pro-renovables, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. O sea, y decir, por ejemplo, que se puede duplicar el consumo actual con biomasa, bueno, yo me estaba llevando... O sea, la biomasa ya está sobreexplotadísima en el mundo, excepto en 4 zonas como esto, ¿no? Como las Meridades, y donde se han abandonado tierras de cultivo, pero es que en África está sobreexplotadísima la biomasa y se están cargando los bosques del Sahel, la necesitamos para otros usos, los rendimientos, por ejemplo, de los biocombustibles son espantosísimos, o sea, y están causando una deforestación en las selvas de Indonesia y en América Latina brutal. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos, la biomasa ya no se puede explotar más, o sea, se podría explotar un pelín, y en algunas zonas y en algunos casos, pero con muchísimo cuidado. Y luego el solar, por ejemplo, hemos hecho estudios que ven que los potenciales que se suelen, la densidad, o sea, la cantidad de energía que sacas de 1 metro cuadrado de panel que se suele dar en la literatura es 3 veces o 4 la real, porque luego vas a la instalación y no solamente es el panel, es lo que hay al lado del panel, la caseta de no sé qué, la carretera, y al final miras lo que realmente te está dando en todos los 40 años, o los 15 años o 20 de vida, y es mucho menor que lo que dice, claro, porque en el laboratorio todo sale muy bonito, pero luego vas a la realidad y es 3 veces menos. O sea que bueno, yo de verdad creo que las energías nuevas están muy bien, pero esos cubos son desorbitadísimos. Tendremos que hacer más labor didáctica. Yo creo que tampoco hay que... Los estudios de Greenpeace no son de 4 verdes que se les ha ocurrido una idea genial. Sí, son gente de universidad y son gente muy potente, pero sus hipótesis son brutales. Pero vamos, lo fundamental para mí es, bueno, no sé si el factor será 1800 o será 800, pero es que hay que poner a un lado el mundo de los combustibles fósiles. Sí, desde luego. Hay que olvidarse de ellos, pero tomar esa decisión de hoy para mañana, y que a 50 años vista hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Si es que además se van a acabar. Pues es que, y es que se nos acaba el mundo, además, antes y te después. Yo quería aportar ahí una cosa, que tiene razón, hay que tocarse las renovables porque no nos queda otro remedio de otra cosa. O eso, nos pasa como la idea de Pascua, o como dice Stephen Hawking, no podemos ir a otro planeta a sobrevivir. Sí, es así. Pero hay problemas que son candentes y que, por ejemplo, la planteó Margarita, el tema eléctrico tal, pues, se puede solucionar con renovables siempre y cuando se hagan todos los esfuerzos de vida. Pero, ¿y el transporte? Alguien me puede, yo siempre planteo la misma, que es de lo que entiendo un poco. ¿Cómo se puede mover un avión si no es como combustibles fósiles? Hay un avión que está dando la vuelta al mundo con un solo pasajero. También ¿Cómo puedes llevar a 400 pasajeros? También Ray voló dos personas en un avión que bajó a los... Perdona, yo no quería interrumpirte. A mí tampoco va a haber un portaaviones a solares.
¿no? O sea, bueno. Otra cosa es que haga falta los portaaviones, pero bueno. No quiero interrumpirte. Sí, porque vamos a no, ver, está hemos creado un problema que no sé. Hay ciudades como Nueva Delhi, Madrid, tal, esas ciudades multimillonarias, que en cuanto les falla el transporte, 2 días, se organizan a ellos. ¿Y quién lleva el transporte? ¿Cómo lo llamamos? Porque las pilas, los coches, se puede llevar un cochecito con pilas, pero un camión de 50 toneladas, ¿cómo? Sí, se puede, sí. Ahí está el gas. Podría en vez de hacer una pregunta simple, hacer una pregunta compleja. Como una especie de ráfaga de preguntas. Y como focos, pues me gustaría, Margarita y Manuel, no quiero dejarte fuera, si te apetece entrar, por favor, hazlo, ¿no? Y también Hipólito, por favor. Pero bueno, a mí, como para hacer la pregunta compleja, me gustaría separar muy bien el decrecimiento como una idea política y el decrecimiento como un proceso físico. La idea política implica que el 80% del planeta ni siquiera es consciente de que este decrecimiento tiene lugar y aspiran al modelo actual, ¿no? Es decir, como idea política, el decrecimiento me parece ya fallido en una sola frase, como una cosa que se puede barrer, ¿no? O sea, a debate, ¿no? Entonces, me hay una ausencia tremenda, casi asfixiante, del término permacultura. Si podéis, por favor, definirlo, bien. Si no, me encantaría que me pasarais un rebote porque yo le puedo dar una definición rápida. Me parece que hace falta definirlo. Sí, habla del término Y en cuanto a el terminar la ráfaga de preguntas, porque así ya, pues eso, ¿no? No pregunto más. En cuanto a colapso, ¿no? Que Margarita, gracias por hablar de esto en público. O sea, parece que es un absoluto tabú y parece que no se puede tratar o que no se puede agarrar el término de ninguna manera, ¿no? Hay muchos autores y se menciona a Diamond, que a mí, pues bueno, pues me gusta Diamond, está bien, pero yo me quedo con Tainter. Y particularmente también me quedo con Orlo, ¿no? Y con otro tipo de gente que lo hacen mucho más compacto y más fácil de explicar. Y has dejado como un poquito entre pendiente paralelizar el colapso actual con Roma. Lo que lo has mencionado, pero no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces, si podrías, por favor, reatacar eso y... Bueno, muchas cosas. Sí. No sé si te he oído todo, pero... A ver, permacultura. Sí, bueno, yo quería también hablar de permacultura porque a mí es otra de las cosas que me fascinan. La permacultura nace con un japonés, yo creo que nace con Fukuoka, que es un hombre que piensa cómo desarrollar una agricultura que no dañe el planeta y llega a una serie de métodos que él es científico, pero huye de la ciencia y de su reduccionismo, es enfocarnos solo en cada problema pequeñito y no ver la globalidad. Y busca una agricultura que respete la naturaleza, que imite a la naturaleza, que se base en observar sin prejuicios y en utilizar la cooperación y la simbiosis de la naturaleza para conseguir una agricultura que alimente a los humanos, que sea sostenible, que no disminuyan los recursos y que además dé poco trabajo. Y ahí tiene cosas muy interesantes, muy inteligentes, que es la agricultura del no hacer. Nos pasamos la vida resolviendo problemas y causamos daños colaterales que después tenemos que volver a resolver y entonces causamos otros errores que nos pasamos la vida trabajando resolviendo nuestros errores. Entonces lo que hay que hacer es pararse y ver cuáles son los errores. Y normalmente la naturaleza hace las cosas muy bien y el error somos nosotros. Bueno, yo creo que a partir de ahí surgen los australianos, americanos y tal, que crean el término permacultura y le dan un enfoque un poco más científico, con sus normas y tal. Pero bueno, yo básicamente creo que se basa en buscar una cultura, al final se extiende no solamente a la agricultura, sino a otras cosas. Una cultura de la sostenibilidad, que englobe una sostenibilidad fuerte, es decir, uso de energías renovables 100%, reciclaje total de todos los nutrientes, acomodo a los ritmos del planeta, o sea, no sobrepasar, porque no es que sea mal un avión o un panel, o no es que sea posible hacer esto o lo otro, el problema es el ritmo, cuánto consumimos, cuánto viajamos, cuánto... Bueno. Y la permacultura pues se basa en eso, el cuidado del hábitat, cuidado de la vivienda, cuidado del ser humano, cuidado de la sociedad y conseguir que sea todo ello sostenible de forma fuerte, ¿no? O sea, de forma real, no solamente lo que hemos convertido en la sostenibilidad, que es el marketing, ¿no? Y bueno, pues sí, yo citaría también a Tainter, también a Trainer, también muy interesante, un australiano, bueno, quizá no tan... Y también citaría a González Reyes y a
y a Fernández Durán, a dos españoles que han escrito un libro tan relevante como todos estos que citas y que además os lo recomiendo porque está en internet, se puede descargar gratuito. Es un libro que es fantástico, habla de toda la historia de la humanidad desde el punto de vista de la energía, desde el neolítico. Habla de dinero, de esclavitud, de relaciones sociales, bueno, describe, yo he aprendido muchísimo sobre la economía con ellos, y se llama En la espiral de la energía. Y la verdad es que además está bien escrito. Son 2 tomos y bueno, pues es como una enciclopedia. Y yo creo que la lástima es que no es inglés. Si fuera inglés estaría siendo un bestseller como el de Colapso, que fue un bestseller. Pero claro, como no somos españoles, no escribimos en inglés y no tenemos todo ese marketing que tienen ellos, pues no los conocen. Y Roma, pues sí, la verdad es que quería hablar también del colapso de Roma porque yo creo que nos parecemos mucho a Roma. Tenemos esa cultura del imperio, ¿no? De esa megalomanía también de Roma. Y bueno, por ejemplo, Durán y Ries, en este libro de la espiral de la energía, dicen que los imperios orientales han colapsado menos, han sabido adaptarse mejor. Pero Roma, por ejemplo, pues colapsa también, y además de forma bastante estrepitosa. Y no se dan cuenta, ¿no? Así como los japoneses se dan cuenta, los chinos también, ¿no? Roma se queda sin esclavos, que es su fuente de energía. Su colapso no es tanto ambiental, aunque también sobreexplotan, pero sino social. Su fuente de energía eran los esclavos, en un momento dado no se pueden seguir expandiendo, se quedan sin esclavos, los esclavos no tienen hijos, y entonces no tienen fuente de energía. Y además Roma abandona el campo, que es por lo que quería llevarlo aquí, ¿no? Roma, el campo se ve copado por explotaciones esclavistas, deja de haber pequeños propietarios, la gente no quiere irse al campo, entonces las ciudades se llenan de mendigos, la producción agrícola baja drásticamente, pero nadie quiere ir al campo, porque las condiciones en el campo son de esclavitud. Y poco a poco Roma va comiendo su propia base, y cuando cae por las invasiones está completamente podrida. Y además, cuando cae el comercio en Roma, se da la circunstancia de que la gente no sabe hacer nada. No tiene tecnologías para hacer un carro, para cultivar la tierra, para hacer viviendas, porque dependen de todo el comercio y de todas las cosas que se fabricaban en todo el imperio. Eso es una cosa que también se parece mucho a nosotros, ¿no? No tienen las habilidades básicas que se tenían en época de los griegos o de los celtas. Y claro, sufren mucho las ciudades con la caída. Entonces, Roma, la salida de Roma se hizo ruralizando. El medio rural, pues bueno, es más sostenible y al final después en la Edad Media se recupera. Y de hecho la Edad Media, aunque se la vea como una edad de oscuridad, es la recuperación del colapso romano, ¿no? Lo realmente duro fueron los siglos 4, 5, 6, 7 de la Roma decrépita, ¿no? Entonces, bueno, el ir recuperando la sociedad rural a mí me parece vital para que no caigamos en los mismos errores que están un poco inscritos en nuestros genes, ¿no? Culturales. Me gustaría hacer una cosa sobre Roma que viene a pelo. Mañana es, ¿no? ¿Qué se hablará más? ¿Del Real Madrid Atlético de Madrid o del cambio climático? Claro. No, viene eso. Hay un historiador que estaba pensando, no me acuerdo ahora del nombre, un historiador clásico que cuenta cómo cuando los bárbaros iban acercando a la Roma imperial, a la ciudad de Roma, la gente estaba en las diversiones, estaba en el circo para entenderlo. Y entonces iban diciendo los vigías, los bárbaros están, pongamos que fueran Burgos, están en Villarcayo, los bárbaros están en Aranda de Duero, los bárbaros, y la gente seguía entretenida en el circo, cayeron en manos de los bárbaros y no pasó absolutamente nada. Hoy los bárbaros están ahí. Mañana no se va a hablar de la cumbre de París, ni del cambio climático, ni del cambio... El problema, yo creo personalmente, el problema es que los bárbaros están dentro. Sí. El problema, que puedes contar, el problema es que esto no puede funcionar mientras, por una parte, esté la economía neoliberal, en que esté apostando siempre por un crecimiento en un mundo finito. O sea, a mí cada vez que me dicen que España va bien, ha crecido un 3%, ¿por qué tiene que crecer necesariamente para que la economía vea? O sea, este tipo de economía no puede funcionar. Si a nivel macroeconómico está funcionando así, si a nivel social estamos en el nirvana, porque el consumo es maravilloso, y más aún con lo que viene de Chindia,
pues entonces de esto no se sale. O sea, yo soy convencido de que de esto se va a salir con un cataclismo que va a ser, lo de Roma va a ser... Pues el último que apague la luz. Eso es el momento que a ciudades de 12, 15 millones no llegue la economía, porque ahora hay pequeñas innovaciones de que ahora que apunta gente, bueno, es maravilloso ya, vamos a tener todos un huerto. Pero ¿cómo van a tener un huerto? Aquí sí, podría ser, pero en una ciudad de 12 millones, ¿en dónde van a tener un huerto? Todavía en Nueva York, las casas adineradas, lo podría hacer arriba, pero en ciudades como Filadelfia, es imposible, o sea, estamos abocados, desgraciadamente, pienso yo, a un cataclismo en que vamos a salir porque sobrevivimos o desaparecemos. Estamos cegados por un mundo rico que nos pone delante productos atractivos, que nos invita a adquirirlos, no sabemos para qué. Por eso lo que dices tú de permacultura está muy bien, porque efectivamente como teorización de un hecho está muy bien, teorización de un hecho y de minorías, pero eso, claro, en un sistema global, que es lo primero que va a desaparecer en cuanto haya una crisis, una mini crisis energética de transporte, va a desaparecer el sistema, digamos, totalmente globalizado que tenemos, pero por narices, ¿no? Es que no va a quedar más remedio. Pero no dejan de ser pequeños experimentos, pero tan mínimos y tan exiguos, que es que esto es un brindis al sol. Aquí estamos en un cenáculo, 4 iba a decir gili, pero cuando estamos hablando de las merindades, y hemos venido aquí 4 en algo que no es que nos vaya a suceder a medio, en 2030, 2050, no, es que igual nos sucede el año que viene, como salga determinado gobierno. Y aquí estamos. Y no digo mañana por la tarde, que estarán todos viendo el partido. Es así, es así. Y no estoy hablando, como decía tú, de los bárbaros que están allí, no. Es que van a venir el año que viene. Y además, no es como el que dice, no, nos ponemos delante de la máquina. Es que van a venir, como en Canarias, con el ejército al lado. Porque allí van con canosa, aquí que van por tierra, pues no quieren contar. ¿Qué podemos hacer? El sistema político es así. Y los políticos, pues eso, se gana mucho dinero trayendo fruta del Perú o pueblos de China. Y encima se lo llevan, pero bien preparado, y se lo llevan ¿a dónde? A los paraísos fiscales. Dinámica de sistemas, pero si no os acordáis del nombre, ponéis Energía Universidad de Valladolid y enseguida salimos nosotros. Y muchas gracias por vuestra atención. Después de la ponencia de Margarita, somos conscientes de que nos estamos pasando de hora. Lo único que puedo sugerir a los que quieran, es que atiendan a la próxima ponencia y si en el caso necesario, pues a última hora, si hay preguntas, responderemos a las preguntas y no habrá más remedio quizá de que sujete a la mesa de debate. Ahora, por último, voy a presentar a Luis María de la Maza, ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Ha trabajado en neumáticos Michelin, Gamesa, que es director de explotación, como director de explotación de parques eólicos, en Getian, director de dirección de servicios, y en la actualidad ocupa el puesto de Business CEO de 9R en España, empresa filial de Gamesa, especializada en el mantenimiento de instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Sí. Bueno, voy a intentar ser breve, basta que bueno, es un poquito tarde ya y supongo que estaréis ya un poco cansados y quizá además el momento que podamos dedicar a aclarar cualquier duda que haya surgido o que pueda surgir en mi presentación va a ser más útil que explicaros muchas más cosas. Bueno, en primer lugar,
os han explicado quién soy yo. Yo no vengo aquí como directivo de nada, yo no vengo aquí como profesional de la energía, yo vengo aquí como socio de una fundación que se llama Fundación Renovables, una fundación que está trabajando desde hace aproximadamente 6 años, formada por profesionales de todo tipo, profesionales de la energía, docentes, gente del mundo medioambiental, del entorno universitario, y todos con la inquietud de que en este mundo que vivimos hay que hacer algo por permitir que el mundo siga siendo en la medida de lo posible lo que es, y mantengamos unos niveles de confort y de vida a ser posibles, no peores que los actuales, pero no nos carguemos el planeta. Nosotros estamos convencidos de que por el camino que vamos, basado en el uso masivo de combustibles fósiles, lo único que estamos consiguiendo es arruinar el planeta. Estamos en esa onda y estamos convencidos de que hay que barrer, hay que cambiar el modelo energético y hay que radicalmente pasar a otra onda. Ese es nuestro punto de partida. Para nosotros el cambio de modelo actual es un cambio de modelo obsoleto, basado en el uso de elementos de recursos finitos, de recursos que no son nuestros, son importados, procedentes de países inestables y donde además estamos dominados por grandes corporaciones. Las decisiones se toman lejos de nuestra casa, somos dependientes de que los gobiernos al más alto nivel o las grandes corporaciones tomen sus decisiones y no somos más que víctimas de esa situación. Para nosotros el punto de partida es que el modelo energético actual es decadente, obsoleto y hay que cambiarlo radicalmente. Y además es que no hay que pensar si es bueno o malo, es que lo necesitamos. Veremos exactamente por qué. Tenemos que volver a pensar en la energía como un elemento básico para la vida, un elemento necesario para que al menos un mínimo nivel de vida se establezca. Hemos visto aparecer la pobreza energética, algo que en España y en países desarrollados jamás habríamos imaginado. Era algo, bueno, en los momentos de felicidad que hemos vivido parecía que la energía íbamos a tenerla de por vida, niveles asequibles, y la crisis nos ha hecho despertar y resulta que nos encontramos con que hay gente que no puede pagar la energía que necesita. Eso es consecuencia de todo lo que os he dicho, no es más que eso. Queremos que el centro de atención y el centro del sistema energético sea el ciudadano, que sea el ciudadano que pueda tomar sus propias decisiones, que no quede en manos de grandes corporaciones, que tiremos hacia el petróleo, que tiremos hacia el gas, que sea el propio ciudadano el que con los medios disponibles tome sus propias decisiones y decida cuánta energía necesita, de dónde la toma y no tenga trabas para ello. Y nuestro objetivo es el 100% de energías renovables. Creemos firmemente que en un horizonte no muy lejano la totalidad del consumo de energía mundial se puede resolver con fuentes renovables. Yo empecé a trabajar en eólica hace 15 años. Hace 15 años esto era una labor de pioneros y hoy pues ya veis lo que hay por la naturaleza. De máquinas que producían 100 kilovatios hace 20-25 años, 100 kilovatios es el consumo de la potencia de 30 viviendas. Estamos hoy en máquinas que producen 2.000, 3.000, 5.000 kilovatios, multiplicado por 50 la capacidad de producción de una máquina. Los paneles fotovoltaicos, que bueno, pues parece que no sirven para gran cosa, más que para cubrir grandes superficies, hoy están en niveles de precio que te permiten ponerlos en el tejado de tu casa y a precios competitivos tener tu propia energía y amortizar tu instalación en periodos cortísimos. Esas son las necesidades que cada ciudadano puede resolver. La tecnología lo permite y lo único que falta es voluntad política. Ahora veremos, puedes pasar. Ahora veremos un poco más en detalle lo que os explico. Bueno, las fotos ilustran lo que entendemos que es inadmisible. Grandes fugas de petróleo, accidentes de petroleros que acaecen de vez en cuando, ciudades bajo la polución. Eso es una foto de Madrid, pero bueno, si veis una foto de Pekín, las habréis visto, que son ciudades en las que no se puede vivir. Consumos de recursos naturales superiores a lo que la propia tierra genera. Estamos agotando los recursos naturales mucho antes del ciclo de renovación. En el año 2010
consumíamos anualmente del orden de 1,5 veces los recursos que la propia naturaleza es capaz de generar. Vamos agotando poco a poco los recursos que la naturaleza tenía en el momento en el que bueno, empezamos a superar la tasa de humo. La tasa de humo es la tasa en la que consumimos lo mismo que la Tierra es capaz de generar. Bueno, puedes pasar. Bueno, estamos en un mundo de petróleo, estamos inundados en petróleo y eso, quien dice petróleo dice gas, dice carbón, son todos los combustibles fósiles, líquidos, sólidos, que están además generando efectos de cambio climático y es el mundo con el que queremos acabar. Bien, uno de nuestros principios es que la energía tenemos que pensar que puede ser electrificada. La electricidad es el modo más sencillo de transmitir energía, se puede generar muy fácilmente en el punto donde la necesitas y se puede integrar muy fácilmente. Tiene una capacidad de aprovechamiento además relativamente importante y sobre todo, lo que os he dicho, se puede obtener ahí donde se necesita. Sistemas de climatización eficiente, la utilización del vehículo eléctrico, sistemas de generación distribuida basados fundamentalmente en instalaciones, pequeñas instalaciones de generación, no grandes plantas de energía, como estamos acostumbrados a ver, de gas, de centrales nucleares, no, centrales de generación, pequeñas instalaciones de generación cercanas al punto de consumo, no grandes líneas de alta tensión que me llevan la energía desde Garoña hasta no se sabe dónde. Mi pequeña instalación de generación de electricidad pegada a mi domicilio o en el techo de mi bloque de viviendas. Todo tipo de sistemas de información, de contadores inteligentes que me ayuden a gestionar mi energía, a que yo pueda decidir lo que quiero consumir en cada momento y decidir de dónde lo voy a sacar. Y finalmente no es un problema técnico. La tecnología, yo soy un técnico y creo que la tecnología avanza a velocidades desorbitadas. Los problemas técnicos se resuelven. Es un problema de falta de compromiso político y es un problema de falta de compromiso social. De que la sociedad se sensibilice, caiga en la cuenta de que estamos frente a todos estos problemas y se movilice. En nuestro caso, bueno, con el problema que tenemos aquí mismo, esa sensibilidad existe, pero el mundo está drogado, el mundo está acostumbrado al derroche, a no saber de dónde viene la energía, a pagar una factura de luz que no se sabe muy bien de qué se compone y a estar en manos de compañías pues, que dominan el mercado y que no te dan opción. Y eso se tiene que acabar. Eso se puede acabar y se tiene que acabar. ¿Y qué hace falta para eso? Pues compromisos de todos al nivel de que cada uno puede abordar. Hace falta compromisos en el sentido de reducir emisiones y que los compromisos sean vinculantes. No me vale, el pacto de la Conferencia de París es un pacto de políticos. Es un pacto de políticos que han establecido unos niveles de máximos, supuestamente máximos de emisiones, pero que no comprometen a nadie, no obligan a nadie. Y el que se pase no sufre ningún perjuicio. Eso es inadmisible. Eso no conduce a nada. Acabar con la utilización de combustibles fósiles. El papel activo del ciudadano, plantear la visión de que el ciudadano es parte de la solución y es la clave de la solución. Y otorgar que la sociedad reconozca eso y que el proceso de la energía sea un proceso democrático, en el que las decisiones se toman no en el más alto nivel de la sociedad económica o política, sino a pie de calle. Una nueva visión de la energía en donde prima la eficiencia, prima el preocuparse de consumir la energía justa y a ser posible evitar el consumo, buscar soluciones a la movilidad, como ha dicho antes Margarita, sencillas y accesibles. Tenemos ciudades por donde se puede andar, hemos perdido el hábito de andar. Bien es cierto que las ciudades están para que den los coches. La ocupación de las calles y de la superficie urbanizada es para los coches. El ciudadano ha perdido el control de las ciudades. Andar por las calles de las ciudades es ponerte en peligro. Eso da lugar probablemente a que la gente no ande.
o que no vaya en bicicleta, pero eso es cuestión política resolverlo y poner coto a que las ciudades sean propiedad de los vehículos y de aquello que mueve los vehículos. Rehabilitar los edificios, en el sentido de buscar economías de energía y recuperar el entorno urbano, como os he dicho. Puede pasar. Y todo son condiciones políticas, fundamentalmente políticas. Políticas de Estado, políticas a nivel internacional y también políticas locales. El marco de actuación de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, es reducido, pero hay posibilidades a nivel de edificación, a nivel de planes urbanísticos que pueden permitir hacer cosas. Y falta voluntad política. Falta que dejemos de estar dominados por los grandes lobbies y la sociedad en pleno se enfrenta a esa situación. Puede pasar. La Fundación, aparte de filosofar, como parece que estoy haciendo, pues, se ha planteado objetivos que consideramos que son realizables. A partir de decisiones sociales y políticas, tenemos que llegar a 2050 con una aportación 100% de energías renovables en todos los sectores, no solo en la iluminación o en la motorización, no, en todos los sectores, el transporte, todos ellos es perfectamente posible, pasando por otras etapas ligadas a la reducción de la demanda de energía, a la mejora de la eficiencia y a base de electrificar, a reducir las emisiones. Todo eso que se resume en ese cuadro está razonado y está planteado por nuestra parte en todo un conjunto de planes que hemos presentado a todos los partidos políticos, con escaso éxito, hay que decirlo, y con medidas y programas que permitirían, sin ninguna duda, llegar a ese objetivo. El objetivo 100% renovable en 2050 lo consideramos realizable y plantearte un objetivo inferior a ese nos parece pobre. Entonces, si tenéis interés, ahí tenéis el link del documento de la Fundación en el que se recogen todas nuestras propuestas y no es un documento de técnicos, es un documento accesible a cualquiera que tenga interés por profundizar en él. Puedes pasar, por favor. Bueno, ahí ha surgido también un comentario en cuanto a que las renovables parece que no podían responder a las necesidades de consumo de energía del mundo. Esto que vais a ver no es un dibujo que me he inventado yo. Esto es una simple imagen de un estudio de Greenpeace de hace bastante tiempo. Greenpeace hace estudios muy concienzudos de la situación del mundo a nivel energético. Greenpeace es representantes de Greenpeace son socios de la Fundación. Y lo que aquí veis es tan sencillo como que ese cuadro de ahí abajo a la derecha, pequeñito, o ese cubo, mejor dicho, ese es el consumo actual de energía primaria mundial. Pues la capacidad de generación a través de centrales hidroeléctricas es de este orden. La capacidad. Otra cosa es que encontremos formas de aprovecharla, pero como capacidad de generación de nuestros ríos, y no en grandes centrales, sino también en microcentrales, es esta. Si vamos creciendo, la capacidad de aprovechamiento de la energía de olas y mareas pues ya empieza a ser el doble del consumo eléctrico mundial, del consumo energético mundial. Es una tecnología que todavía está en desarrollo. Bien, es cierto, hay pocas experiencias, pero en el estudio del piso podéis ver, hay suficiente respaldo como para decir que simplemente con la energía de las olas y las mareas podríamos duplicar el consumo mundial de energía. Pero si crecemos, con la geotermia podríamos responder en un factor 10 al consumo energético mundial. Si utilizamos la biomasa, podríamos responder a 20 veces el consumo mundial. Si vamos a la eólica, a 200. Y el cubo amarillo es la radiación solar. O sea, simplemente echando mano de la energía que nos proporciona el sol, que es inagotable, estamos hablando de energía que está ahí a nuestra disposición, es nuestra, no tenemos que comprarla a argelinos ni a ucranianos, es nuestra. Hay impuesto solar. ¿Perdón? Que hay impuesto solar. Bueno, eso es lo que hace sacar de manga para poner obstáculos al aprovechamiento, pero bien, eso es política. Pues resulta que son 1800 veces el consumo energético mundial. 1800 veces. Será un problema de aprovechamiento, de encontrar tecnologías que
tenga un rendimiento adecuado. Pero es que es un factor 1800. No os voy a decir que tengamos que sembrar la superficie de la Tierra de paneles solares, pero en fin, es que mezclando todas esas tecnologías y aprovechando un mínimo de la radiación solar, es que tenemos para consumir mucha energía, mucha. Puedes pasar. Y bueno, pues ante esto, ¿qué es la posición de la Fundación respecto al fracking? Pues bien sencilla. Fracking no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a profundizar en un modelo obsoleto? Un modelo que nos destroza el planeta, que además es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. No tiene ningún sentido. Casualmente, hace 15 días, como socio de la Fundación, tuve la oportunidad de publicar un artículo en 20 minutos, que es un periódico de gran tirada en las capitales, se reparte gratuitamente en las bocas de metro. Aquí no sé si tenéis oportunidad de verlo, pero... No tenemos boca de metro. ¿Perdón? No, autobuses en las calles se reparte gratuitamente, pero hay una versión en internet. Y 20 minutos es el segundo periódico en difusión en el país. Bueno, pues tenemos un hueco, es un blog titulado La energía como derecho, y los socios nos ofrecemos a publicar, ofrecemos a la Fundación nuestro tiempo para poder publicar asuntos en relación con la energía. Y hace 15 días publiqué un artículo que se titula así, fracking no gracias. Yo no sabía que iba a venir aquí, pero bueno, para nosotros está claro que es una tecnología obsoleta, sin sentido, a abandonar, reiteraré cosas que ya se han dicho, con efectos medioambientales perversos. Bueno, no, gracias, no la quiero para nada. Pasen, por favor. Bueno, el fracking es eso, es prolongar lo peor del modelo energético actual, continuar con el uso de recursos finitos, quemar para generar CO2, deteriorar el entorno y, bueno, pues subyugados por la información que nos llega de grandes corporaciones que dominan los medios de comunicación, que te dicen que no es para tanto, que no hay perjuicio, que está demostrado que los efectos son nimios. Bueno, pues, la capacidad de gente como nosotros es infinitamente más reducida y la credibilidad de esas grandes corporaciones que bombardean a través de los medios de comunicación es muy superior. Ese es nuestro problema, que tenemos que ser muy insistentes en la divulgación porque si no nos agotamos pronto y los medios de comunicación están dominados por quien los domina. Y es un negocio financiero, no es un negocio de utilizar las petróleo, no, está dominado por financieros que toman sus decisiones desde grandes centros de decisión. Es un negocio piramidal más. Y ante esa situación, pues lo que vemos es que, al menos en España, no hay una respuesta fina y uniforme de las administraciones. Es nuestro punto de vista. En las autonomías puntualmente se prohíbe el fracking. El gobierno central, ahora del PP, parece que está dispuesto plenamente a abrirle puertas. Bueno, ahora en funciones, hace 4 días todavía lo expresaba así. Y para los ayuntamientos es una expresión también que mantenemos. La tentación de tener una nueva fuente de financiación puede ser muy fuerte. En lugares de poca densidad de población, con necesidades de retención de población importantes, pues puede ser muy tentador. Puede pasar. España, en particular, está afectada en esos errores. Seguimos planteando que la transición energética tiene que ser con gas, que el gas no es verde, el gas es otro recurso finito que se terminará no sé qué día, me da igual el día que se termine, que genera CO2, profundiza en el cambio climático y no solo eso, sino que además es caro. Antes Margarita decía que sí es cierto que la energía que está quedando en la cola y a la que se le pega la patada es la renovable. De las que están intentando entrar, sí, porque no tienen la capacidad de las grandes corporaciones de entrar. Pero la energía renovable es la que hoy entra en el mercado como la más barata, con la nuclear, que es falsamente barata. Y hoy hay centrales de gas en España que están infrautilizadas. Es una ruina para grandes compañías tener centrales de gas que se construyeron en la década del año 2000, pensando que iba a haber un crecimiento determinado,
y que hoy funcionan al 20%. Eso es una ruina para compañías como Iberdrola, como Endesa, como Gas Natural, que tienen inversiones descomunales e infrautilizadas. Pero se sigue apostando por el gas. Hace 4 días el secretario de Estado de Energía, Nadal, ha dicho que es la energía del futuro. Hace 4 días la Unión Europea ha dicho que la base energética del desarrollo de Europa es el gas. Es que no se entiende. No se entiende, salvo que esto no lo dominen, salvo que esto resulta que están dominando los poderes que no vemos, y que los ciudadanos no estamos de verdad empoderados para poder tomar nuestras decisiones. Tenemos que pensar en soluciones de movilidad sostenible, como he dicho, nada de combustibles fósiles, es que el vehículo eléctrico es una realidad, que tenemos nuestros coches parados en las calles el 80% del tiempo. Vamos con nuestro coche por una autovía a un garaje, lo dejamos allí y ahí está 8 horas y no lo vamos a utilizar. Pues ese coche eléctrico tiene una batería que se puede conectar a la red y esa energía puesta a disposición de los que lo necesiten es una fuente de energía adicional. Si es que es cuestión de cambiar el modelo, no de esperar que la energía me venga de la gran central de los Altos de Duero. Y España con todo eso pues está creando en el siglo XX o antes. Estamos profundizando en el deterioro ambiental, estamos contribuyendo a los efectos del cambio climático y tecnológicamente nos estamos quedando en la zaga. España era un país con una capacidad tecnológica en el mundo energético enorme en los años 90 y 2000, y con las decisiones políticas que se han tomado hemos perdido capacidad y hoy hemos perdido especialistas, hemos perdido empresas, hemos perdido empleo, nos dominan otros y seguimos consumiendo gas y seguimos consumiendo petróleo. España es inmensamente dependiente de energía que viene de fuera y de capacidad tecnológica que no la tiene porque la ha perdido. Se sigue vendiendo por el mundo que somos un modelo energético renovable, es mentira, es mentira. Y esos famosos lobbies que hoy en España parecen influir, pues es que no solo son los que son extranjeros. Hoy Iberdrola, Endesa, Gas Natural, no son propiedad de españoles, son propiedad de fondos de inversión extranjeros. Es que estamos entregando nuestro dinero a grandes corporaciones energéticas que se lo llevan al extranjero, no queda aquí, la renta no queda aquí, se va a rentabilizar fondos de inversión extranjeros. Y eso, así está España y sin embargo el resto del mundo pues está en plena transición. En el mundo ya hemos dado la vuelta. Las inversiones en renovables duplican las que se han hecho en combustibles convencionales el año pasado. La potencia renovable creció un 60% el año pasado. En España, cero patatero. El vehículo eléctrico creció un 68% en el mundo. Ya veis los coches eléctricos que hay en España. Pero eso es voluntad política. Eso es decisión, ayuda al desarrollo, ayuda a la adquisición, es decisión política. Y a este ritmo el mix energético mundial se invertirá en muy pocos años. Con esos ritmos de crecimiento, y no vemos solo pues, el problema puntual de la crisis en España o en Europa, es que el mundo se está desarrollando en ese sentido. No hay centrales nucleares, efectivamente, porque es que a nadie se le ocurre hacer una central nuclear ahora. Cuesta un dineral, crea unos problemas sociales que nadie puede tolerar y dejamos para nuestros bisnietos un paquete de residuos que nadie sabe qué hacer con ellos. O sea, eso a nadie se le ocurre. Y si no hay inversión en centrales de carbón, las centrales de gas no tienen sentido, pues es que no nos queda más que invertir en renovables y a fondo. Y tan a fondo como nos haga falta para poder mantener nuestro nivel de vida, teniendo en cuenta que tenemos que procurar hacer eficiente la energía de la que echamos mano. Bueno, otra vez la pregunta, ¿fracking de renovables? Pues ya, está claro, ¿no? Renovables en todas sus vertientes, biomasa, generación eólica, generación fotovoltaica, que ahí está pintada con el concepto tradicional de grandes superficies cubiertas por paneles fotovoltaicos, no. Paneles fotovoltaicos en mi tejado. Hay pocas casas individuales en España, pero las hay, y una instalación de 3 kilovatios en el tejado de una casa se hace en un plis-plas y se amortiza en 3 o 4 años, incluso a los precios de hoy, porque es que la tecnología se ha abaratado, al producir masivamente se ha abaratado. Centrales
mini hidráulicas, todo tipo de energías, y las que no están pintadas ahí porque hoy no son tan visibles. Energía de olas, geotérmica, porque en España no hay tanto, todas, porque todas sumadas, como habéis visto antes en el cubo que hemos pintado, superan con creces las necesidades energéticas del mundo. Bueno, pues las renovables sin duda porque impactan un poco sobre el entorno, planteado, como os digo, ¿no? Como el gran parque eólico, que es lo que habitualmente solemos ver, que impacta sobre todo visualmente, o las grandes superficies cubiertas por paneles, sino a pequeña escala. Utilizar recursos infinitos, naturales, que los tenemos ahí cerca, que no hay que comprarlos a terceros países, sino que los tenemos a nuestra mano, a costes muy competitivos ya hoy, a medida que se desarrollan decrecientes, y ese es un detalle, una remuneración que es pública. Las renovables se dice que son caras. Se dice que son caras porque reciben una prima, o han venido recibiendo una prima, y esa prima sumada son muchos miles de millones de euros en España. Pero lo que no se sabe es lo que no se sabe, que se estima las subvenciones u otros privilegios que reciben las grandes compañías energéticas. Superan, en el mundo se habla de 500.000 millones de dólares de subvenciones a compañías energéticas convencionales, petrolíferas y compañías eléctricas convencionales. Y la remuneración de las renovables, la virtud que tiene es que es pública. Todo el mundo sabe lo que se le paga a la renovable, pero no sabemos lo que se les paga a las compañías petrolíferas desde los estados. Y en lo que hemos perdido generan alto volumen de actividad de mucho valor tecnológico. España mantiene aún alguna capacidad tecnológica y algunas compañías punteras a nivel mundial, pero bueno, desgraciadamente los profesionales ya tienen que ir a otros países porque aquí no tienen nada que hacer. Es así, de triste. Hay muchos estudios al respecto, pero bueno, ahí he traído uno de una de las asociaciones de renovables que hay en España, APA, y en ese PDF veis, podéis ver los efectos macroeconómicos de las energías renovables en España, en términos de empleo, de evitación de emisiones, de aportación al PIB, de exportaciones en cuanto a equilibrios de los balances comerciales, etcétera, etcétera. El último disponible es del año 2014. Bueno, pues solo nos queda actuar. La transición energética ha comenzado ya, a nivel mundial al menos, y en España, aunque no lo creemos tan bien, y ya solo nos queda actuar. Así que hagámoslo, y puestos así, solo nos queda ponernos a trabajar. Muchas gracias. Si alguien tiene o tiene alguna pregunta que hacer, pues es el momento. Si hay preguntas. Al tema del impuesto al sol que ha surgido, esa es una clara traba política ligada a intereses espurios de compañías eléctricas que están empezando a ver a la pequeña instalación fotovoltaica como un rival. Ven perfectamente claro que el riesgo de que la sociedad multiplique instalaciones propias y no tome energía de la red, sino que además pueda dar energía porque le sobra, eso es un riesgo para las grandes compañías. Y de hecho, ya lo están sufriendo porque los efectos de esas instalaciones que tienen medio paradas, sus cuentas todavía disfrazadas van a pesar muy sensiblemente. O sea que el pequeño instalador y el pequeño consumidor, el ciudadano, empieza a ser un problema ya para las grandes compañías. Así que lo tenemos bien fácil. Si Gamesa se integra en Siemens, ¿qué va a pasar? ¿Nos quedamos a cero patatera? No exactamente, porque están... Bueno, yo no soy Gamesa, sigo trabajando en Gamesa y ahora estoy en una filial, pero no tengo demasiada información. Pero da la impresión de que Gamesa va a permanecer como Gamesa. Además, Gamesa y Siemens son empresas muy complementarias. Gamesa es una empresa muy especializada en instalaciones en tierra y Siemens es el gran actor de instalaciones en el mar. Y Gamesa, bueno, todo a entender que va a subsistir como una empresa española. Lo que pasa es que la propiedad será mayoritariamente de Siemens, eso es lo que se va a producir. Pero la empresa tendrá su sede
en España y mantendrá una cierta autonomía. No tenemos mucho que aprender de los alemanes. Parece una bilbainada, pero no tenemos mucho que aprender. ¿Alguna pregunta más? Yo he sido siempre, digamos que, contrario, porque me cabrea mucho el que hay que estar constantemente creciendo, y parece como que esto no se agota nunca, ¿no? Pero crecer es consumir y destruir, y llega un momento que yo siempre he pensado que el sistema se colapsa y muere, ¿no? Con todos los recursos que tenemos, con toda la tecnología que tenemos actualmente, con todo el bienestar que podemos, que nos sobra, o sea, que ya tenemos tantos aparatos que nos molestan, ¿no? No se puede hacer una economía, a los economistas, de crecimiento cero y repartir mejor, o sea, ya, ¿para qué queremos más? Mi abuelo se sentaba en una silla de madera y yo en una butaca aquí que ya me duele el culo también. O sea, lo del crecer por crecer, más energía para crecer más. Bueno, ya vale, ¿no? Ya. Bueno, pues sí, yo también soy de la misma opinión y de hecho yo creo que muchos nos preguntamos por qué estamos en este sistema consumista tan absurdo, ¿no? Hombre, hay mucha gente que... Bueno, hay muchas dinámicas, digamos, estas de alimentación en lo que llamamos capitalismo que nos bloquean y nos meten en esa espiral y no sabemos salir. O sea, el capitalismo yo creo que ha sido una teoría económica, una ideología, una forma de vivir fantástica para la cuesta arriba de las fósiles. Porque es un sistema que se basa en el crecimiento. O sea, bueno, por ejemplo, el préstamo con interés. Tú tienes en el banco un dinero, ¿no? Y entonces te dan un interés por ese préstamo. Si lo sumas al capital, el capital es más grande. Y entonces el interés es más grande. Y luego el capital es más grande, el interés es más grande. Ese crecimiento de crecer cada año un tanto por ciento es lo que se llama crecimiento exponencial. Y en ingeniería de control eso es una recta que va así y de repente sube y se explota, ¿no? Es explosivo el crecimiento. Los ingenieros huyen de eso como de la peste, porque cuando una cosa empieza a crecer así lo llaman inestabilidad y entonces algo se rompe en algún momento dado. Claro, el préstamo con interés es una de las dinámicas del capitalismo que nos fuerza a crecer. Porque si el banco cada vez tiene, o sea, una persona cada vez tiene más dinero, pues al final tiene que haber una economía por detrás física, real, que respalde esa masa monetaria y que haga que la gente siga invirtiendo y que la gente siga metiéndose en negocios. Entonces nos hemos metido en una economía que es muy difícil salir de ella porque está basada en la inestabilidad. Y si no hay una base material debajo que la sustente, pues empieza a haber crisis, altibajos y esto no funciona, no se fían los inversores de que hay algo serio debajo y entonces hace catástrofe. Y bueno, pues ha sido una economía, yo creo que ha funcionado con sus cosas buenas, malas, injustas, no justas, pero que claro, cuando se encuentra con los límites del planeta no sabe qué hacer. Y llevamos 40 años de eso que llaman desarrollo sostenible, intentando cuadrar el círculo y decir, bueno, crecemos económicamente pero con menos recursos naturales. Crecemos económicamente pero sin contaminar. Y hemos visto que no funciona, que los rendimientos son así y el crecimiento es así. Entonces, claro, en algún momento eso quiebra porque por mucho rendimiento que tengas, pues llega un momento en que se quiebra. Y bueno, yo la verdad es que quería aprovechar también, bueno, la verdad es que cuando he visto los cuadros que ha puesto Luis, me he llevado las manos a la cabeza y me he santiguado y... ¿Cuál, los cubos? Los cubos. Bueno, yo creo que de verdad, por favor, que la Fundación de Energías Renovables... Ese gráfico no es mío, ¿eh? Ya, sí es de Greenpeace. Los estudios de Greenpeace los hizo hace tiempo, son extremadamente optimistas. No sé, cuando hacían la estimación para España, por ejemplo, decían toda la superficie de España cubierta con paneles solares. Bueno, por favor, menos parques naturales, ciudades y no sé qué más. Eso no es un potencial realista, por favor, afinad un poco más. Yo de verdad os emplazo a que miréis los estudios de nuestros grupos, que a mí me parece que son bastante más sensatos, porque o sea, las renovables son el futuro, sí es verdad, tenemos que ser pro-renovables, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. O sea, y decir, por ejemplo, que se puede duplicar el consumo actual con biomasa, bueno, yo me estaba llevando... O sea, la biomasa ya está sobreexplotadísima en el mundo, excepto en 4 zonas como esto, ¿no? Como las Meridades y donde se han abandonado tierras de cultivo, pero es que
En África está sobreexplotadísima la biomasa y se están cargando los bosques del Sahel, la necesitamos para otros usos, los rendimientos, por ejemplo, de los biocombustibles son espantosísimos, o sea, y están causando una deforestación en las selvas de Indonesia y en América Latina brutal. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos, la biomasa ya no se puede explotar más, o sea, se podría explotar un pelín, y en algunas zonas y en algunos casos, pero con muchísimo cuidado. Y luego el solar, por ejemplo, hemos hecho estudios que ven que los potenciales que se suelen, la densidad, o sea, la cantidad de energía que sacas de 1 metro cuadrado de panel que se suele dar en la literatura es 3 veces o 4 la real, porque luego vas a la instalación y no solamente es el panel, es lo que hay al lado del panel, la caseta de no sé qué, la carretera, y al final miras lo que realmente te está dando en todos los 40 años, o los 15 años o 20 de vida, y es mucho menor que lo que dice, claro, porque en el laboratorio todo sale muy bonito, pero luego vas a la realidad y es 3 veces menos. O sea que, bueno, yo de verdad creo que las energías nuevas están muy bien, pero esos cubos son desorbitadísimos. Tendremos que hacer más labor didáctica. Mira, yo creo que tampoco hay que... Los estudios de Greenpeace no son de 4 verdes que se les ha ocurrido una idea sí, genial. Son gente de universidad y son gente muy potente, pero sus hipótesis son brutales. Pero vamos, lo fundamental para mí es, no sé si el factor será 1800 o será 800, pero es que hay que poner a un lado el mundo de los combustibles fósiles. Sí, desde luego. Hay que olvidarse de ellos, pero tomar esa decisión de hoy para mañana y que a 50 años vista hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Si es que además se van a acabar. Pues es que, y es que se nos acaba el mundo además, antes y te después. Yo quería aportar ahí una cosa, que tiene razón, hay que volcarse en las renovables porque no nos queda otro remedio que otra cosa. O eso, o nos pasa con la idea de Pascua, o como dice Stephen Hawking, no podemos ir a otro planeta a sobrevivir. Sí, es así. Pero hay problemas que son candentes y que, por ejemplo, la planteó Margarita, el tema eléctrico tal, pues, se puede solucionar con renovables siempre y cuando se hagan todos los esfuerzos de vida. Pero, ¿y el transporte? Alguien me puede, yo siempre planteo la misma, que es de lo que entiendo un poco. ¿Cómo se puede mover un avión si no es como combustibles fósiles? Hay un avión que está dando la vuelta al mundo. Con un solo pasajero. También ¿Cómo puedes llevar a 400 pasajeros? También Ray voló dos personas en un avión que bajó a los... Perdona, yo no quería interrumpirte. A mí tampoco va a haber un portaaviones a solares, ¿no? O sea, bueno, otra vez que hagan falta los portaaviones. No quería interrumpirte. Sí, vamos a ver, hemos creado un problema que no sé. Hay ciudades como Nueva Delhi, Madrid, tal, esas ciudades multimillonarias, que en cuanto les falla el transporte, 2 días, se organiza la de Dios. ¿Y quién lleva el transporte? ¿Cómo lo llamamos? Porque las pilas, los coches, se puede llevar un cochecito con pilas, pero un camión de 50 toneladas, ¿cómo? Sí, se puede. Ahí está el gas. Podría en vez de hacer una pregunta simple, hacer una pregunta compleja. Como una especie de ráfaga de preguntas. Y como focos, pues me gustaría, Margarita y Manuel, no quiero dejarte fuera, si te apetece entrar, por favor, hazlo, ¿no? Y también Hipólito, por favor. Pero bueno, a mí, como para hacer la pregunta compleja, me gustaría separar muy bien el decrecimiento como una idea política y el decrecimiento como un proceso físico. La idea política implica que el 80% del planeta ni siquiera es consciente de que este decrecimiento tiene lugar y aspiran al modelo actual, ¿no? Es decir, como idea política, el decrecimiento me parece ya fallido en una sola frase, como una cosa que se puede barrer, ¿no? O sea, a debate, ¿no? Entonces, me hay una ausencia tremenda, que es asfixiante, del término permacultura. Si podéis, por favor, definirlo, bien. Si no, me encantaría que me pasarais un rebote porque yo le puedo dar una definición rápida. Me parece que hace falta definirlo. Sí, y en cuanto a el terminar la ráfaga de preguntas, porque así ya, pues eso, ¿no? No pregunto más. En cuanto a colapso, ¿no? Que Margarita, gracias por hablar de esto en público. O sea, parece que es un absoluto tabú y parece que no se puede tratar o que no se puede agarrar el término de ninguna manera, ¿no? Hay muchos autores y se menciona a Diamond, que a mí, pues bueno, pues me gusta Diamond, está bien, pero yo me quedo con Tainter. Y particularmente también me quedo con Orlo, ¿no? Y con otro tipo de gente que lo hacen mucho más compacto y más fácil de explicar. Y has dejado como un poquito entre pendiente
paralelizar el colapso actual con Roma. Porque lo has mencionado, pero no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces, si podrías, por favor, reatacar eso. Y... Bueno, muchas cosas. Sí. No sé si te he oído todo, pero... A ver, permacultura. Sí, bueno, yo quería también hablar de permacultura porque a mí es otra de las cosas que me fascinan. La permacultura nace con un japonés, yo creo que nace con Fukuoka, que es un hombre que piensa cómo desarrollar una agricultura que no dañe el planeta, y llega a una serie de métodos que él es científico, pero huye de la ciencia y de su reduccionismo, es enfocarnos solo en cada problema pequeñito y no ver la globalidad. Y busca una agricultura que respete la naturaleza, que imite a la naturaleza, que se base en observar sin prejuicios y en utilizar la cooperación y la simbiosis de la naturaleza para conseguir una agricultura que alimente a los humanos, que sea sostenible, que no disminuyan los recursos y que además dé poco trabajo. Y ahí tiene cosas muy interesantes, muy inteligentes, que es la agricultura del no hacer. Nos pasamos la vida resolviendo problemas y causamos daños colaterales que después tenemos que volver a resolver, y entonces causamos otros errores que tenemos. Nos pasamos la vida trabajando resolviendo nuestros errores. Entonces lo que hay que hacer es pararse y ver cuáles son los errores. Y normalmente la naturaleza hace las cosas muy bien y el error somos nosotros. Bueno, yo creo que a partir de ahí surgen los australianos, americanos y tal, que crean el término permacultura y le dan un enfoque un poco más científico, con sus normas y tal. Pero bueno, yo básicamente creo que se basa en buscar una cultura, al final se extiende no solamente a la agricultura, sino a otras cosas. Una cultura de la sostenibilidad, que englobe una sostenibilidad fuerte, es decir, uso de energías renovables 100%, reciclaje total de todos los nutrientes, acomodo a los ritmos del planeta, o sea, no sobrepasar, porque no es que sea mal un avión o un panel, o no es que sea posible hacer esto o lo otro, el problema es el ritmo, cuánto consumimos, cuánto viajamos, cuánto... Bueno, y la permacultura pues se basa en eso, el cuidado del hábitat, cuidado de la vivienda, cuidado del ser humano, cuidado de la sociedad, y conseguir que sea todo ello sostenible de forma fuerte, ¿no? O sea, de forma real, no solamente lo que hemos convertido en la sostenibilidad, que es el marketing, ¿no? Y bueno, pues sí, yo citaría también a Tainter, también Trainer, también muy interesante, un australiano, bueno, quizá no tan... Y también citaría a González Reyes y a Fernández Durán, a dos españoles que han escrito un libro tan relevante como todos estos que citas, y que además os lo recomiendo porque está en internet, se puede descargar gratuito. Es un libro que es fantástico, habla de toda la historia de la humanidad desde el punto de vista de la energía, desde el neolítico. Habla de dinero, de esclavitud, de relaciones sociales, bueno, describe, yo he aprendido muchísimo sobre la economía con ellos, y se llama En la espiral de la energía. Y la verdad es que además está bien escrito. Son 2 tomos y bueno, pues es como una enciclopedia. Y yo creo que la lástima es que no es inglés. Si fuera inglés estaría siendo un bestseller como el de Colapso, que fue un bestseller. Pero claro, como no somos españoles, no escribimos en inglés y no tenemos todo ese marketing que tienen ellos, pues no los conocen. Y Roma, pues sí, la verdad es que quería hablar también del colapso de Roma porque yo creo que nos parecemos mucho a Roma. Tenemos esa cultura del imperio, ¿no? De esa megalomanía también de Roma. Y bueno, por ejemplo, Durán y Reyes, en este libro de la espiral de la energía, dicen que los imperios orientales han colapsado menos, han sabido adaptarse mejor. Pero Roma, por ejemplo, pues colapsa también, y además de forma bastante estrepitosa. Y no se dan cuenta, ¿no? Así como los japoneses se dan cuenta, los chinos también, ¿no? Roma se queda sin esclavos, que es su fuente de energía. Su colapso no es tanto ambiental, aunque también sobreexplotan, pero sino social. Su fuente de energía eran los esclavos, en un momento dado no se pueden seguir expandiendo, se quedan sin esclavos, los esclavos no tienen hijos, y entonces no tienen fuente de energía. Y además Roma abandona el campo, que es por lo que quería llevarlo aquí, ¿no? Roma, el campo se ve copado por explotaciones esclavistas, deja de haber pequeños propietarios, la gente no quiere irse al campo, entonces las ciudades se llenan de mendigos, la producción agrícola baja drásticamente, pero nadie quiere ir al campo, porque las condiciones en el campo son de esclavitud. Y poco a poco Roma va comiendo su propia base,
y cuando cae por las invasiones está completamente podrida. Y además, cuando cae el comercio en Roma, se da la circunstancia de que la gente no sabe hacer nada. No tiene tecnologías para hacer un carro, para cultivar la tierra, para hacer viviendas, porque dependen de todo el comercio y de todas las cosas que se fabricaban en todo el imperio. Eso es una cosa que también se parece mucho a nosotros, ¿no? No tienen las habilidades básicas que se tenían en época de los griegos o de los celtas. Y claro, sufren mucho las ciudades con la caída. Entonces, Roma, la salida de Roma se hizo ruralizando. El medio rural, pues bueno, es más sostenible y al final después en la Edad Media se recupera. Y de hecho la Edad Media, aunque se la vea como una edad de oscuridad, es la recuperación del colapso romano, ¿no? Lo realmente duro fueron los siglos 4, 5, 6, 7 de la Roma decrépita, ¿no? Entonces, bueno, el ir recuperando la sociedad rural a mí me parece vital para que no caigamos en los mismos errores que están un poco inscritos en nuestros genes, ¿no? Culturales. Me gustaría hacer una cosa sobre Roma que viene a pelo. Mañana es, ¿no? ¿Qué se hablará más? ¿Del Real Madrid Atlético de Madrid o del cambio climático? No, viene eso. Hay un historiador que estaba pensando, no me acuerdo ahora del nombre, un historiador clásico que cuenta cómo cuando los bárbaros iban acercando a la Roma imperial, a la ciudad de Roma, la gente estaba en las diversiones, estaba en el circo para entenderlo. Y entonces iban diciendo los vigías, los bárbaros están, pongamos que fueran Burgos, están en Villarcayo, los bárbaros están en Aranda de Duero, los bárbaros, y la gente seguía entretenida en el circo, cayeron en manos de los bárbaros y no pasó absolutamente nada. Hoy los bárbaros están ahí. Mañana no se va a hablar de la cumbre de París, ni del cambio climático, ni del cambio... Yo creo personalmente, el problema es que los bárbaros están dentro. Sí. El problema es que esto no puede funcionar mientras, por una parte, esté la economía neoliberal, en que esté apostando siempre por un crecimiento en un mundo finito. O sea, a mí cada vez me dicen que España va bien, ha crecido un 3%, ¿por qué tiene que crecer necesariamente para que la economía vea? O sea, este tipo de economía no puede funcionar. Si a nivel macroeconómico está funcionando así, si a nivel social estamos en el nirvana, porque el consumo es maravilloso, y más aún con lo que viene de Chindia, pues entonces de esto no se sale. O sea, yo soy convencido de que de esto se va a salir con un cataclismo que va a ser, lo de Roma va a ser... Pues el último que apague la luz. Eso es en el momento que a ciudades de 12, 15 millones no llegue la economía, porque ahora hay pequeñas innovaciones de que apunta gente, bueno, es maravilloso ya, vamos a tener todos un huerto. Pero ¿cómo van a tener un huerto? Aquí sí, podría ser, pero en una ciudad de 12 millones, ¿en dónde van a tener un huerto? Todavía en Nueva York, las casas adineradas, lo podría hacer arriba, pero en ciudades como Filadelfia, es imposible. O sea, estamos abocados, desgraciadamente, pienso yo, a un cataclismo en que vamos a salir porque sobrevivimos o desaparecemos. Estamos cegados por un mundo rico que nos pone delante productos atractivos, que nos invita a adquirirlos, no sabemos para qué. Por eso lo que dices tú de permacultura está muy bien, porque efectivamente como teorización de un hecho está muy bien, teorización de un hecho y de minorías, pero eso, claro, en un sistema global, que es lo primero que va a desaparecer en cuanto haya una mini crisis energética de transporte, va a desaparecer el sistema, digamos, totalmente globalizado que tenemos, pero por narices, ¿no? Es que no va a quedar más remedio. Pero no dejan de ser pequeños experimentos, pero tan mínimos y tan exiguos, que es que esto es un brindis al sol. Aquí estamos en un cenáculo, 4 iba a decir Gili, pero cuando estamos hablando de las merindades, y hemos venido aquí 4 en algo que no es que nos vaya a suceder a medio, en 2030, 2050, no, es que igual nos sucede el año que viene, como salga determinado gobierno. Y aquí estamos. Y no digo mañana por la tarde, que estarán todos viendo el partido. Es así, es así, y es así. Y no estoy hablando, como decía tú, de los bárbaros que están allí, no.
es que van a venir el año que viene. Y además, no es como el que dice, no, nos ponemos delante de la máquina. Es que van a venir, como en Canarias, con el ejército al lado. Porque allí van con canosa, aquí que van por tierra, pues no quieren contar. ¿Qué podemos hacer? El sistema político es así. Y los políticos, pues eso, se ganan mucho dinero trayendo fruta del Perú o puerros de China. Y encima se lo llevan, pero bien preparado, y se lo llevan ¿a dónde? A los paraísos fiscales.